Educación Física, episodio número 16. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo programa, a un nuevo episodio del podcast Educación Física, el podcast en el que hablamos de todos aquellos aspectos que están relacionados con la educación física. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez y estoy grabando el día 16 de enero de 2016. En este programa vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia y cómo este contenido nos ha servido para darles unos pequeños detalles históricos curiosos y que también para trabajar el tema de las capacidades físicas básicas. Pero antes de plantearte cómo he llevado a cabo esta unidad didáctica de Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, quiero hacerte saber que para cualquier tipo de duda, sugerencia, propuesta, puedes encontrarme siempre por mi blog, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Allí encontrarás un formulario en el que rellenándolo me llegará y a la mayor brevedad posible, no suelen pasar más de 24 horas, te contesto. Siempre contesto a todos los emails que me llegan, ¿vale? Y ahora sí, vamos a adentrarnos en la unidad didáctica de la que te quiero hablar y que teniendo en cuenta que al final de este curso escolar tenemos Olimpiadas, me parecía muy interesante el hecho de llevar a cabo una unidad didáctica referente a los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia para que los niños conocieran algunos datos curiosos y conocieran también el antecedente de los actuales Juegos Olímpicos. Entonces, en este sentido, les comenté algunos datos históricos, el cómo nacen, el por qué eran importantes, a quién iban destinados, a qué dioses iban destinados y por qué desaparecen en la época romana. Y claro, nace en la época griega, los romanos los siguen, en la época romana se siguen celebrando los Juegos Olímpicos, pero y este dato le llamó mucho la atención a los niños, cuando Roma oficialmente se suscribe a la religión cristiana, pues desaparecen los Juegos Olímpicos, porque claro, los Juegos Olímpicos estaban destinados a otros dioses, estaban destinados al culto de otros dioses, por lo tanto, en ese momento, pues desaparecen los juegos y ese dato, ya como comento, le llamó mucho la atención a los niños. También el tema de la curiosidad, despertaba la curiosidad en ellos, comentándoles que al principio competían desnudos, que las mujeres no podían participar, pero que tampoco los hombres que no eran libres. Y además solamente podían participar en las Olimpiadas en la antigua Grecia los hombres griegos que eran libres. Y además de eso tenían que hacer un entrenamiento reglamentario en una ciudad concreta, en la ciudad de Elis, y prestar un juramento al ritual olímpico. Y bueno, también les sorprendía mucho el hecho de que les decía que no existía material para realizar juegos. Entonces todas las pruebas normalmente se realizaban sin material o con un material rústico y rudimentario que podían ellos hacer. No existían pelotas, por ejemplo, que es una de las mayores diferencias entre los Juegos Olímpicos modernos y los antiguos. Comentándoles estos datos curiosos sobre el origen de los Juegos Olímpicos y pasábamos directamente a explicarles cuáles eran las pruebas, que las pruebas se dividían en 4 tipos de pruebas, ¿no? Los agones atléticos, los agones luxatorios, los agones hípicos y el pentatlón, o también el concurso de heraldos y trompeteros. Había competiciones musicales, como también otro de los datos curiosos. De todos estos agones, las pruebas que desarrollé con los niños fueron los agones atléticos, que fueron velocidad, salto de altura y lanzamiento de disco. En cada una de estas pruebas el niño podía hacer 2 intentos y se registraba el mejor. En los agones luxatorios de lucha llevamos a cabo la lucha sin manos, que consistía sobre una colchoneta, o 2 colchonetas, como ring, se subían los niños y a base de empujarse uno al otro,
sin utilizar las manos, que tenían que llevarlas en la espalda. El objetivo era sacar de la colchoneta, que un niño pusiera el pie fuera de lo que serían las colchonetas, de modo que el primero que las ponía fuera, pues ya tenía un punto en contra. El agón de lucha de equilibrio me situaba a una distancia prudencial de mi oponente, en el que nos pudiéramos tocar, pero sin llegar a coger. Y entonces se daba el inicio del combate, en el que ninguno de los dos podía mover los pies del suelo. El primero que consiguiera hacer mover el pie al oponente se anotaba un punto. El que conseguía 3 puntos ganaba la prueba. En cuanto a cómo hemos llevado a cabo la dinámica, el desarrollo de estos Juegos Olímpicos, de estas pruebas, pues como digo, el primer día les planteamos un poco el tema histórico, lo contextualizamos a nivel histórico y le explicamos las pruebas que íbamos a hacer. Justo después realicé los equipos y cada participante de cada equipo tenía que competir en 2 pruebas. No podía ser una ni tampoco podían ser 3. Tenían que participar cada uno en 2 pruebas. Entonces cada equipo tenía que decidir quién competiría en cada prueba. Tenían que ver y analizar en base a los entrenamientos que libremente en ese momento ya podían participar. Estaban puestas las pruebas, es decir, teníamos puestos varios rings, teníamos puestos varios sitios donde lanzar el disco, varias zonas donde realizar la carrera, varias zonas donde poder hacer la lucha de equilibrio. Es decir, que teníamos dispersas por el espacio zonas en las que se podían entrenar las diferentes pruebas que posteriormente ellos tenían que decidir a cuál se iban a apuntar, para el día de la competición llevarlas a cabo. Yo había dejado en la pared unos folios con el nombre de cada prueba y cada equipo tenía que decidir qué participante se iba a apuntar a cada prueba, a qué prueba. Entonces, teniendo en cuenta que el primero de cada prueba, a nivel el día de la competición, obtendría 8 puntos, el segundo obtendría 5, el tercero obtendría 3 puntos y el resto de participantes, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera, conseguirían 1 punto. Entonces, cada equipo tenía que anotar a los participantes en estos folios y si se pasaba del tiempo que se había establecido, es decir, si el niño se apuntaba fuera de plazo, conllevaba una sanción de 1 punto de penalización de la puntuación total alcanzada por el equipo. Es decir, si un equipo tiene 4 componentes y al final de la competición ha sumado 8 puntos, pero un niño se apuntó fuera de plazo, la puntuación de ese equipo sería 7, 8 menos 1, 7. Si son 2 los componentes que se han apuntado fuera de plazo, pues se les restarían 2 puntos y así sucesivamente. Una vez que nosotros explicamos el contexto histórico y las pruebas, y hicimos los equipos, se podían poner libremente, de forma autónoma, a practicar lo que eran los entrenamientos. Y en la última sesión se llevarían a cabo las pruebas oficiales, las pruebas en las que ya registraríamos tanto tiempo como distancia. Cuando, por ejemplo, afrontábamos la prueba del lanzamiento de disco, todos los participantes estaban allí, todos los que tenían que llevar a cabo la prueba, pero el resto de componentes de su equipo el resto de participantes podían decidir si seguir entrenando la prueba en la que competirían más tarde o acercarse a verla y animar al compañero. Cada uno era una decisión libre y también estábamos fomentando un poco la autonomía y el tema de la toma de decisiones. Una vez completadas todas las pruebas oficiales, se establecían los puntos por equipo y se veía qué equipo había conseguido un mayor número de puntos, haciendo hincapié que más allá del resultado, lo importante era que habíamos establecido una dinámica de participación en la que habíamos disfrutado, en la que habíamos practicado diferentes pruebas y en la que gracias a la competición nos habíamos esforzado para ser un poquito mejores, para mejorar, que si en el lanzamiento de disco llegaba a 4 metros o a 10 metros, había intentado llegar a 12. Simplemente la competición nos había servido a cada uno de los participantes para ser un poquito mejores que anteriormente. Y ese era el aspecto educativo que siempre normalmente me gusta resaltar cuando llevamos a cabo este tipo de planteamientos más competitivos.
En cuanto a qué aspecto educativo hemos desarrollado con este planteamiento, bueno, pues como digo, uno de los principales es la autonomía, ya que en el momento que tú planteas la dinámica, tienen los participantes total libertad para poder elegir qué tipo de pruebas realizar, cómo se iban a organizar durante los entrenamientos, cuánto tiempo iban a estar entrenando, si repetían su prueba una, dos, cinco o ninguna, es decir, pero teniendo en cuenta que todo eso luego repercutiría en su equipo y en sus resultados. El tema de la toma de decisiones, porque si fomentamos la autonomía, pues estamos fomentando la toma de decisiones, ya que está presente en todo momento desde que se plantean las pruebas y los equipos. Cada participante, como digo, tiene que elegir qué pruebas entrenar, qué pruebas elegir, cuándo hablar con el equipo y llegar a un acuerdo, cuándo apuntarse a la competición, si tengo que ayudar a algún compañero a mejorar alguna prueba, animar a mis compañeros a seguir practicando, etcétera, etcétera. También la responsabilidad. Este aspecto educativo está muy ligado a los anteriores y debido a que será la responsabilidad de cada participante lo que haga y es decir, las acciones de cada participante repercutirán no solo en su actuación, sino también en la actuación de su equipo y así se apunta más tarde perderá un punto, si no entrena bien repercutirá en los resultados alcanzados, si eligen mal la prueba a participar no tendrán los resultados que les hubiera gustado, etcétera. Y por otro lado hemos fomentado un trabajo en equipo, debido a que se está trabajando la colaboración y cooperación y teniendo que llegar a acuerdos de quién se apunta a qué prueba, de si yo animo, de si yo te ayudo a mejorar esta prueba porque en la mía pues voy sobrado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles han sido las conclusiones con respecto a los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, esta unidad didáctica? Creo que hemos conseguido las pretensiones educativas que planteé al principio, que era conocer el contexto de origen de los Juegos Olímpicos en este año que va a ser olímpico en este año 2016 y que también además de eso hemos trabajado las capacidades físicas básicas, sobre todo la velocidad y la fuerza y por tanto creo que en ese sentido estoy contento porque los niños de forma autónoma, una vez que se han planteado las pruebas, realmente se han forzado en los entrenamientos. Y eso es importante porque yo no les estaba diciendo que se forzara, eran ellos mismos los que querían y se esforzaban para poder obtener buenos resultados el día de la competición. Por otro lado, creo que se han fomentado unos aspectos educativos como la autonomía, la toma de decisión, la responsabilidad y el trabajo en equipo que realmente me parecen más que interesantes. En fin, ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora y que, como digo, seguramente la volveré a repetir en cuanto pueda. Os voy a dejar un vídeo en el que hace algunos años trabajé y además de llevar a cabo la unidad didáctica, también le hicimos las coronas, las hicimos coronas de olivo en plástica y fue una experiencia realmente bonita porque luego entregamos sus trofeos poniéndole su corona de ramas de olivo a todos los participantes y os dejo un vídeo para que podáis un poco ver cómo se llevó a cabo toda la experiencia, ¿vale? Hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de tu interés y de vuestro interés y que, bueno, ya me comentaréis si hacéis algo parecido o os ha inspirado lo que acabo de contar para hacer algo similar, etcétera. Y si tienes alguna experiencia que consideres que es atractiva exponerla en este podcast o conoces a alguien que quisiera hacerlo, bueno, pues solamente tenéis que decírmelo y ponerse en contacto conmigo y sin ningún tipo de problema, pues lo invitamos a que exponga aquí su experiencia. El próximo podcast será de preguntas y respuestas y te animo a que si tienes algún tipo de pregunta que te gustaría que solucionara en ese próximo podcast, pues que me la hagas llegar y así pues le daré respuesta en el próximo podcast que será dentro de 15 días. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, el podcast subió muchísimo, ha habido muchas escuchas en el mes de diciembre, lo cual estoy muy contento y muy agradecido y te doy las gracias por estar ahí al otro lado y por las valoraciones de 5 estrellas que me estáis dejando en iTunes, con lo cual estoy súper satisfecho porque ayuda al podcast a llegar a más gente
Y la verdad que todo esto de la educación física, pues cuanto más gente se anima a difundir su experiencia, pues más nos veremos beneficiados todo el mundo. Así que muchas gracias de nuevo y un saludo y que tengas un muy buen día. Adiós.